corazón de Gilena se encuentra un símbolo viviente de nuestra historia y tradición, el olivo grande, o también conocido como el olivo de Eusebito. Este árbol centenario de la variedad Alechín es testimonio de la riqueza y longevidad de nuestra tierra y nuestro campo en estos momentos de tanto cambio en el mundo del olivar. Hoy, en Telegilena, les llevaremos en un recorrido a través de la historia del olivar en Gilena, de la importancia del olivo desde hace milenios. Descubriremos los secretos de este majestuoso olivo. Eusebio, es usted el propietario de esta finca donde se encuentra ubicado el olivo grande. Sí, señor. ¿Qué nos puede contar de este olivo? Pues este olivo era de mi abuelo. Lo sería del padre de mi abuelo, total. Eso ya no puedo yo contar. Ahora, era de mi abuelo, pasó a mi padre. De mi padre pasó a mí. ¿Qué historia recuerda de este olivo? Yo recordaba, ya ver, que te iba a decir, que esto la tiene vaya, labrarlo, no sé, la aceituna, pues esto se cogía nada más que las bajeras, porque antes ni que en un banco se llegaba a lo alto, y talarlo nada más que en las bajeras, porque yo, ¿quién se va a subir ahí? No sé, sube una criatura ahí y se cae y me busca la ruina. Así que nada, esto no, más que las bajeras. Un árbol que usted recuerda de siempre, es muy grande, es muy alto. Grande. Esto toda la vida de Dios lo he conocido yo así. Nosotros teníamos la era ahí en el cuartón así. Las bestias que teníamos, le poníamos un artesón, pegando al troncón, y ahí comían, ahí le echábamos de comer, pisaban toda siesta y eso. Ahí estaban ahí, toda siesta y todo vaya, a la sombra. Nos encontramos en el olivo más antiguo posiblemente del municipio de Gilena. Es un olivo que por las dimensiones que tiene puede ser milenario y es extraordinario. Tiene de dimensiones de metros basal 4 metros, de diámetro tiene unos 10 metros y de altura 11 metros. Es de la variedad Alechín de Sevilla, que es una de las variedades de la comarca de Estepa y de la provincia de Sevilla más características que había antiguamente por la zona. Actualmente esta variedad está un poco en regresión, está desapareciendo por las características que tiene. El aceite sí es de buen rendimiento, da un aceite con buen rendimiento y buenas características organolépticas, ya que se trata de un aceite bastante suave y con algo de frutado de picante y amargo, pero no muy fuerte, en tono suave. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Cuál ha sido el motivo por el que no se haya querido talar ni cortar este Hombre, olivo? talar porque era muy grande y tú no ibas a llegar a lo alto. Se cae una persona que no, hombre, más que la bajera, lo que tú podías alcanzar con el banquillo y es posible, porque antes no había ni de esto que hay hoy. Para cortar con su mochila esa iba cortando, eso antes no lo había. Había más que su bocino y la hacha. Y cogía con el banquillo, te subía y todo lo que podía alcanzar, eso, lo demás no. Y ha habido algunos intentos de querer talarlo. ¿Nos puede contar alguna de esas historias que quisieron talar todas las de los olivos de esta zona, pero usted no quiso que se talara este en concreto? Este no, eso está talado esto, y yo le he tenido taladores, han sido de aquí, era un tío mío, talaba. Después yo ya me enseñé y yo talaba. Y esto, lo que te he contado, es lo que te puedo decir. Esto no se ha talado más que las bajeras. Es un olivo tan grande, tan extenso, que aceitunas también daría gran cantidad de aceitunas. Hombre, sí es aceituna. Pero esa aceituna, la de lo alto, es cuando se caía por su... Vaya, que no era decir por poder arribar. Podría arribar nada más que en las bajeras.
Lo que pillaba el banco, antes en un banco, y la vara. Lo harto, ¿quién va a llegar allí a lo harto? La máquina, yo compré una máquina que la tengo, pero aquí antes se cogía. Pero no he querido nunca que la máquina los amarreara. Eso no. Ni siquiera que fuese dañado en la recolección de la aceituna. Nada, este no la movió una máquina. Y bueno, es el símbolo de lo que ha sido la cultura, la economía de esta localidad de Gilena, y tener, bueno, el olivo más grande de Gilena, el olivo grande, el olivo también de Eusebito, conocido también como el olivo de Eusebito. Imaginamos que para usted y para toda su familia debe ser un gran orgullo que poseáis pues el olivo más grande de Gilena. Sí, es más grande. Ahora mismo, aquí no se ve. Dice que había uno en Estepa, pero después lo echaron abajo. Dice que también era muy grande, que yo no lo he visto. Vaya, no lo vi. Dice que lo echaron abajo. Y ha quedado este, que yo sepa, no hay, por aquí no hay. Antonio Manuel, ¿cómo surgió la historia del olivo grande o el olivo de Eusebito? Pues tiene su historia. Todo empezó, pues estaba yo recogiendo dichos y expresiones para mis libros de la obra de Gilena y le escuché a un mayor decir: eres más viejo que el olivo de Eusebito. Y aquello pues me sonó a mí, me impactó un poco. Digo, esto me picó la curiosidad, digo, voy a preguntar este olivo, de dónde viene, a qué familia pertenece, en qué lugar está, qué variedad tiene, total, indagar un poco sobre este olivo, ¿no? Total, que seguí preguntándole a nuestros mayores, que son el pozo de sabiduría de un pueblo, ¿no? Y me dijeron más o menos dónde estaba, en la carretera de Gilena a Pedrera, mano izquierda, y ya también indagué, porque claro, nuestro término municipal está dividido en pagos o partidos, y está entre el Cerro de la Yegua y la Viña de la Cueva, está entre los dos, total. Y total, que ya dije un día, pues voy a intentar ir a verlo, ¿no? Porque claro, una cosa que te lo cuento, otra cosa que lo vea. Pues más o menos seguí las indicaciones que me dieron los mayores de nuestro pueblo y fue fácil verlo porque, claro, sobresale por su altura y por su grandiosidad ante todos los demás, ¿no? Después de eso ya, una vez que lo vi y lo disfruté viéndolo, ¿no? Pues pregunté también a su propietario, aquí Eusebio Rivero, ¿no? Ya me comentó de eso, de que hace mucho tiempo que se había sembrado, de su abuelo, de su bisabuelo, de que nada variedad de lechín, y que la edad exacta no la sabía, que tenía el olivo. Hoy día hay técnicas que sí, que pueden certificar la edad del olivo mediante sus técnicas y en manos de especialistas. ¿Por qué crees que este árbol ha podido sobrevivir durante tantos años? Hombre, esto es debido a varios factores, eso no solo una cosa, ¿no? El primer factor es el factor climático, la climatología de este terreno, del pueblo de Gilena, de la zona donde está ubicado, ¿no? Y claro, este olivo variedad lechín es muy duro, es decir, que aguanta muy bien la sequía, aguanta la calor, así, es un todoterreno, ¿no? Después el suelo, ya sabemos que las sierras nuestras son de tierra caliza, entonces estos terrenos son calizos, ¿no? Entonces favorecen el crecimiento de los olivos. La variedad, pues al ser un lechín, pues por su dureza y demás, pues se ha mantenido tanto tiempo, no sabemos si son 300, 400, 500 años, no sabemos. Después los cuidados que la ha tenido esta familia, ¿no? Pues la habrá acabado sus pies, la habrá arado en su momento, la tala, los abonados, las varetas, todo eso, ¿no? Entonces, claro, eso dice mucho de un ser vivo como este olivo, ¿no? Y después la voluntad de esta familia también de dejarlo y no cortarlo como le ocurrió a sus compañeros de finca, ¿no? Entonces, claro, esta familia lo ha tenido ahí muchísimos años en pie y gracias a esa voluntad y a esa decisión, pues lo podemos disfrutar hoy día.
variedad, como antiguamente sí tenía mucha importancia en nuestra zona y nuestra comarca, en la provincia de Sevilla y en la comarca de Estepa, pero actualmente, por lo complicado que es mecanizarlo, porque es bastante, para vibrarlo, ofrece bastante resistencia a la caída de la aceituna. Y además por la poda, porque es un olivo que, como vemos, tiene bastante vigor y echa demasiadas varetas, entonces es bastante complicado el podarlo. Hay que podarlo bastante, tanto desvaretarlo como podarlo, y tiende a desaparecer esta variedad, que es una pena en la comarca nuestra, porque da aceites de bastante buenas características organolépticas, aceite suave, frutado amargo y picante, pero en término medio, y tiene un rendimiento graso bastante, vamos, mejor que otras variedades, es media el rendimiento graso que da la aceituna lechín. Pero posiblemente de aquí a un futuro no exista esta variedad en la comarca, por lo que es importante tenerlo aquí en nuestro pueblo y en nuestra localidad, el tener este olivo milenario de esta característica y de esta variedad, aquí en el municipio de Gilena. Se trata de un elemento de patrimonio natural, un símbolo del pasado y del presente de nuestra localidad. En efecto, en general tenemos varios elementos, ¿no?, que representan el patrimonio natural y cultural del pueblo de Gilena, ¿no? En este caso, el olivo representa el cultivo tradicional, que es milenario, ¿no?, como explicaré más tarde, ¿no? Y junto al olivo podemos también mencionar el manantial del Ojo, con sus 2 palmeras, su magnolia, es patrimonio natural de aquí. Si nos vamos a la sierra, pues las rosas, las eras, los majanos, las llanadas, que decimos las allanadas, gracias a esas llanadas que hay en el alto de la sierra, favorecen el cultivo de las rosas, ¿no? Por todo eso es patrimonio del pueblo, ¿no? Y en este caso el olivo pues representa el cultivo tradicional del olivo, que ya es milenario, ¿no?, en esta zona. Muchos años, porque mira, mi abuelo murió viejo, y eso no sé si sería del padre o lo compraría él. Después pasó a mi padre. Mi padre pues ya tenía 124 años. Tú te fijas, y lo heredó del padre. Y ahora tengo yo la edad que tengo y todavía está. Así que, pues, tienes tú la edad que se puede tener. Muchísimo, pues por muchísimos años más. Eusebio, muchísimas gracias por las declaraciones, y es un orgullo pues estar aquí en este momento junto al olivo más antiguo y el más grande de Gilena. Esto sí, y junto a usted. aquí Gracias. mira, esto todo eran lechines, todo eran lechines, y esto lo fui sacando, y esto lo hice, esto los planté yo, hice los hoyos yo, y mi hijo. No hoyo como más chiquito, pero los planté todos. Y ahí están. Yo no había marcado nunca en mi vida, ni había visto marcar los olivos. Pues lo digo yo a mi Eusebio, mañana vamos a ir nosotros a marcar. Cogí un hilillo, compré un rollo de esos grandes y lo iba poniendo con lacito, casi 7 metros. Total, que empezamos aquí, para abajo, chiquillo, y que nada, que no me salía. No íbamos para la casa. Yo íbamos marcando, y mi Eusebio con una asa, donde estaba hacia los 7 metros, hacia un de estos. Total, que no nos salía, nos íbamos. Yo me encorajaba. O al otro día, que hasta que un día, mira, ya lo cambié de otra forma, ya me iba saliendo, mire, yo qué contento estaba. Total que y aquí están. Así tú ves la gilar, cuando quiera nos ponemos aquí, va a ver la gilar recta, para todos lados agilan. Y yo eso no lo había visto. Y todos ellos, de alguna forma, arropando a este gran olivo. Sí, señor, eso sí, ya te lo he dicho. ¿Y qué importancia, qué valor tiene este olivo dentro de la historia de Gilena? Hombre, este olivo está considerado como una reliquia, un vestigio de ese cultivo tradicional del olivo, ¿no?, que ya no
nos trajeron los fenicios hace casi 3000 años. Pero también hay que indicar que había una especie autóctona en nuestra sierra como era el acebuche. Por cierto, muy parecido a este árbol que tenemos aquí atrás, al lechín. Después de los fenicios, pues ya los romanos fueron los que intensificaron el cultivo del olivo, introdujeron nuevas especies y como se sabe, los romanos construían en sitios estratégicos una especie de cortijo que llamaban villas romanas. Pues estas villas romanas estaban rodeadas por cultivos de olivo, de vid, de cereales, ¿no? Entonces dentro del caserío del cortijo pues, había molinos de todo tipo, había molinos para moler la aceituna, el cereal y la vid también. De hecho se han encontrado un molino de aquella época romano, ¿no? ¿Por qué se intensificó el cultivo? Porque el aceite era muy valorado y muy cotizado en la antigua Roma. Servía para engrasar maquinaria, para iluminar las casas y las calles de Roma, servía para la alimentación y para la cosmética. Entonces era súper valorado el aceite. Y el aceite de la Bética, de aquí, la provincia esta romana, pues era de los más cotizados en esa época. Después lo ocuparon los musulmanes y también el aceite siguió con una alta cotización. De hecho, se han encontrado en el término de Gilena 2 molinos aceiteros. Después los cristianos recuperan estas tierras, ¿no? Y en el siglo XVI ya hay datos de que el cultivo de olivos se estaba ya favoreciendo. Pero tenemos pocos datos. Pero en cambio del siglo XVIII sí tenemos unos datos muy curiosos. Y son que a mediados de siglo había un solo molino en Gilena, pero en 10 años se multiplicó por 3. Y entre los 3 sumaban 7 vigas o prensas. Quiere decir que el cultivo tomó bastante auge y sería bastante productivo, ¿no? También se sabe que de los 3 molinos, esos 2 pertenecían al Marqués de Estepa y uno a un particular, que lo construyó en la calle Triana, sí, en las afueras, como se puede decir, del pueblo, ¿no? Y se supone que ese molino haya perdurado hasta el que ha tenido la cooperativa de Gilena hasta hace unos años. Hay datos, el aceite se exportaba ya en esa época, ¿no? Vía 2 lugares. Del aceite de aquí iba al puerto de Sevilla, que iba a las Indias, es decir, América. Y vía puerto de Málaga iba a los países del norte. Y después, a partir del siglo XIX, pues se ha estado extendiendo el cultivo, se ha estado tomando más importancia hasta la actualidad. Bueno, hablar de la historia del olivar de cualquier zona de Andalucía es un tema complicado y peliagudo por una cuestión muy fácil, ¿no? Que siempre todo el mundo reivindica la patria del olivo suya y el mejor aceite el suyo, ¿no? Pero nosotros aquí, en el caso concreto de Gilena, nos sentimos orgullosos porque estamos, sin duda alguna, en uno de los territorios con mayor historia olivarera, yo diría, no solo de Andalucía o España, sino a nivel internacional, diría. ¿Y por qué? Aparte de los muchos yacimientos que podemos encontrar desde el punto de vista histórico, romano, hay una gran cantidad de vilas romanas, lo que eran los antiguos cortijos en todo el territorio de la comarca natural de Estepa, en el territorio de la DOP Estepa. Para mí hay un hecho fundamental en todo este proceso que yo siempre recuerdo, y además recuerdo con algunos buenos amigos de Gilena con especial agrado, es que lo que hoy es el gran proyecto, digamos, cooperativo de Olestepa, que tenemos que sentirnos orgullosos en la comarca natural de Estepa y Puente Genil, de que estamos ante la cooperativa más antigua desde el punto de vista de segundo grado y uno de los modelos de referencia mundial en el aceite de oliva virgen extra. Ya había una Olestepa hace 400 años y estaba ubicada en Gilena, que es lo que yo siempre le he dicho a mis amigos y paisanos de Gilena, es ese hecho fundamental de que esa Olestepa estaba ahí, en ese cortijo que todos conocemos saliendo para Sevilla, que era Casablanca. Ahí estaba la Oleostepa del siglo XVI, donde todos los olivos de la comarca natural de Estepa, el Marqués de Estepa, que era el propietario del casi el 70% de los molinos que había en la comarca, pues todos producían ese aceite, y todo ese aceite que se producía entre 14 y 15 molinos, pues todos iban a esa sede central que era Casablanca, lo que hace hoy Olestepa, 400 años de diferencia. Entonces, para mí tiene mucho significado para mí, creo que como para toda la comarca. Es decir, yo siempre represento la denominación de origen de Estepa. Me agrada mucho que desde Telegilena hagáis este esfuerzo también por reivindicar algo que es una seña identitaria
creo que de todo el pueblo mediterráneo, el identificarse con el mundo y la cultura del aceite de oliva y la cultura del olivar, porque también tenemos aquí la aceituna de mesa como un elemento de referencia, y por lo tanto es importante reivindicar eso. Reivindicar nuestras raíces históricas, nuestras raíces culturales, nuestras raíces identitarias, antropológicas, que nos definen. Si tenemos la suerte de que no solo que Jilena tiene historia en torno al mundo de la cultura del olivar, sino que tiene esta joya patrimonial. Es decir, que cuando estamos viendo las catedrales, cuando estamos viendo, tenemos una joya patrimonial aquí detrás, tenemos un elemento de eso que nuestra comarca era referencia, que también hay que tener en cuenta que el olivar está evolucionando. Estamos viviendo lo que yo denomino la tercera revolución industrial en torno al mundo del olivo, es el cambio del paradigma agronómico, pero aquí hay un cambio fundamental, estamos ante un testigo patrimonial de la variedad del territorio, de los lechines. Era el árbol típico de la provincia de Sevilla, que a finales del siglo pasado, del siglo XX, se transforma radicalmente, prácticamente desaparece y entra el ojiblanco. Pero aquí tenemos la suerte de contar con un lechín, no solo contar con un lechín, sino con un lechín tan majestuoso como este que nos encontramos aquí. Yo lo comentaba ahora con vosotros de que no había visto un lechín con tanta altura, los había visto anchos, grandes, estamos hablando que yo no soy un experto en agronomía, pero sí puedo asegurar que perfectamente los 400 años puede tener este olivo sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero lo que no había visto nunca es que normalmente los veo los lechines siempre creciendo para lo ancho, pero no con esta altura, que me recordaba algunos monumentos naturales del paisaje italiano, paisaje de la Calabria, del sur de Italia, si nos podemos encontrar este tipo de olivos de gran altura. No había visto nunca un maravilloso lechín, que sí era el árbol típico de nuestro territorio. Este era el que fue sustituido por el ojiblanco, hoy casi es testimonial, pero daba también unas características de aceite muy ricas y por lo tanto para nosotros esa defensa en una semana como es la Semana del Olivo, en un día tan especial como es el Día del Olivo, que defendamos este tipo de patrimonio, yo creo que es una joya que sirve de testigo. Yo comentaba de que hay un concurso a nivel español que organiza la Asociación Española del Municipio del Olivo, buscando siempre ese olivo característico, y siempre se nos enseñan los que se conservan en la parte de la costa castellonense, entre Castellón, los que hay en Mallorca, que son olivares así de este tipo, grandes, antiguos, poco productivos. Nosotros ya nos hemos modernizado, estamos viviendo esa revolución, vivimos de un sector agronómico como es el olivar, y por eso, desgraciadamente, este tipo de árboles no han sabido adaptarse a la competitividad que el nuevo sector reclama. Pero no obstante, como testigo del tiempo, como testigo identitario, como testigo de unos aceites diferenciales, que también es muy curioso, la gente estamos redescubriendo el aceite de oliva, especialmente estamos redescubriendo el aceite de oliva virgen extra, ese gran desconocido, un desconocido que tiene 40 años, a pesar de que este territorio tiene 2000 años de presencia olivarera desde el punto de vista económico. Hay que hablar que en la península ibérica siempre se habla de la llegada del aceite del olivar a través de los fenicios, pero hay yacimientos y hay testimonios de que hace 6000 años ya hay elementos que te demuestran que había ese acebuche sin necesidad de que viniese de manera domesticada, que es cuando viene con los fenicios. Pero de manera importante, de manera económica, esto es 2000 años, 2200 años, que es la presencia romana, que es cuando vemos esos magníficos. Y esta comarca, desgraciadamente muy expoliada, pero rica todavía en yacimientos que demuestran esa presencia de la cultura romana, de la cultura agronómica y de la cultura especialmente relacionada con el mundo del aceite a través de ese puerto de salida que era Astiz. Para mí es un placer sentirme, como yo digo, identificarme, y que la gente en este caso de Jilena, vean que fueron originariamente esa oleostepa hace 400 años, que había que explicarle a la gente que había y hay contratos de cómo se transportaba el aceite en España desde aquí, desde Jilena a Madrid, que había que llevar pues contratos de 20.000 arrobas. Una arroba tiene 16 litros, imaginaros, 20.000 arrobas en el mismo momento, llevarlos desde Jilena a Madrid, con las carreteras que había en aquellos tiempos y con el transporte que había. Eso habla de toda esa infraestructura tecnológica que había que tener, no solo ya de molinos, no solo ya de depósitos, sino imaginaros la ganadería que había que tener, de caballos, de mulos, de carros, que hablan de toda esa estructura. Y además aquí hay un pasaje muy bonito, que aquí yo no sé si vosotros en Jilena utilizáis, pero hay muchos documentos que hablan de la ribera del Jilena,
como elemento identitario de la riqueza que había, sobre todo los viajeros románticos cuando van pasando del Camino Real de Sevilla a Granada, pasan por aquí y hablan siempre de la riqueza que tenía la ribera del Gilena, no solo con olivar, sino con todo tipo de árboles, de tipo de granado, de manzano, en fin, que había una riqueza que hablaba eso, de esa bondad y de ese cambio climático que en aquel momento no haría tanto efecto y que habría a lo mejor otro tipo de agua y hablan de esa riqueza. Por lo tanto, ¿verdad?, yo intento, y si desde aquí me permiten, defender este tipo de patrimonio no solo ya para los que estamos actualmente, sino para nuestras generaciones, que comprendan, que valoren y que certifiquen la importancia que tener una tipología diferente de riqueza arbórea también es importante. Y si encima estamos ante un árbol que tiene eso, más de 400, 500 años seguramente, que identifica lo que era históricamente nuestro olivar, pues mejor que mejor. Pues es un gran orgullo, ¿no?, de poder estar aquí presente en este olivo grande, olivo de Eusebito, y tenerlo aquí en Gilena, pues el olivo más antiguo de nuestra localidad. Es un gran orgullo para el pueblo, ¿verdad? La verdad que sí, que esto es una reliquia, un vestigio, y hay que darle las gracias a Eusebio y su familia por haberlo mantenido tantos años y que dure muchísimos más. Es un orgullo tener esta especie de olivo aquí tan grande y tan majestuoso, tan milenario en la comarca y sobre todo en nuestro municipio y en el pueblo de Gilena, por la importancia, porque simboliza la importancia que es el olivar en nuestro municipio. El olivo grande u olivo de Eusebito es más que un símbolo de antigüedad, es un legado vivo de la historia de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Representa el esfuerzo y la dedicación de generaciones de gilenenses que han sabido conservarlo, especialmente la familia de Eusebio Rivero, y que hoy se da a conocer con orgullo como parte de la historia de Gilena. Ojalá este majestuoso olivo siga floreciendo y narrando su historia a futuras generaciones.